Muy buenos días. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Romanos 3:20. La ley de Dios nos ayuda a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra necesidad y a conocer la vida de paz y bendición. Nos ayuda a conocer a Dios porque nos revela específicamente su carácter y sus atributos, su santa voluntad, cómo es Él. Pablo nos dice en Romanos 1 que todos conocen el bien y el mal, pero la ley de Dios nos revela muy específicamente el carácter de Dios y sus cualidades morales. La moralidad no es arbitraria. Dios no nos dice que hagamos cosas arbitrariamente. Dios no nos exige que hagamos cosas que Él mismo no está preparado para hacer. Así que toda moralidad tiene su raíz en el carácter de Dios. Y cuando estudiamos la ley, vemos un despliegue del carácter de Dios. La ley de Dios también nos revela lo que hay en nuestro interior, especialmente nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra desobediencia, nuestra inclinación hacia el pecado. Por ejemplo, cuando Jesús le hablaba al joven rico, le dijo: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico básicamente le dice a Jesús: no puedo. Y se aleja con tristeza. ¿Qué sucedió en esa historia? ¿Está Jesús diciendo que todos tenemos que regalar todas nuestras posesiones? No, pero en el caso del joven rico, Jesús le está revelando por medio de la ley de Dios la naturaleza específica de su pecado. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener otros dioses aparte de Él. Y aquí Dios encarnado le está diciendo al joven rico: ¿qué eliges? ¿Tu dinero, tus posesiones o a mí? Y el joven rico eligió sus posesiones antes que a Dios. Esto nos lleva al tercer aspecto con el que la ley nos ayuda. Nos ayuda a entender nuestra necesidad. Cuando sabemos quién es Dios y sabemos que no cumplimos con el estándar de su moralidad y carácter, cuando sabemos quiénes somos y conocemos las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones, esto nos empuja hacia Jesús, porque sabemos que necesitamos a un Salvador. Y el Salvador ha cumplido la ley. Él la obedeció perfectamente y pagó el precio que nosotros debíamos. La ley nos empuja hacia el Salvador, nos apunta hacia el Salvador, nos lleva hacia el Salvador, hacia Jesús. Por supuesto, la ley también nos muestra la vida de paz y bendición. Cuando pensamos en obediencia, muchos inmediatamente pensamos: tengo que hacerlo, tengo que hacer buenas obras, tengo que obedecer. Esa no fue la actitud de Jesús hacia los mandamientos de Dios y hacia su voluntad. De hecho, él decía a sus discípulos con frecuencia: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. En otras palabras, dijo que ser capaz de obedecer la ley de Dios, la voluntad de Dios, era como disfrutar de un gran banquete. Y una vez que somos redimidos, una vez que hemos confiado solamente en Jesucristo para la salvación que Él ha ofrecido en el Evangelio, la ley no es solo algo que nos señala a Cristo, sino también algo que nos muestra cómo vivir la vida de paz y bendición. Cuando Dios dio sus mandamientos a Adán y a Eva en el jardín, los dio como una bendición para ellos. No era para privarlos de su amor. Él los amó y bendijo en el jardín. Y su obediencia a los mandamientos era esa esfera
dentro de la cual ellos disfrutaban esa bendición. Y cuando somos salvados por Cristo, cuando somos unidos a Cristo, somos capaces de caminar de una forma digna del Evangelio. Debemos vivir de tal manera que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Él se deleita en obedecer a Dios. La ley de Dios nos muestra cómo vivir una vida de paz y bendición. Nos enseña cómo vivir una vida digna del Evangelio, una vida que agrada realmente a Dios. La ley es un ayo, dice Pablo categóricamente, es una ayuda que nos lleva a Cristo. Y si nos lleva a Cristo, nos lleva a reconocer que Él es el perfecto, Él es el Redentor, Él es el que nos ha reconciliado y el que ha enviado su Espíritu Santo para que nosotros seamos habilitados, capacitados para disfrutar de la ley de Dios. Esa ley que es justa, que muestra cómo es Dios. Esa ley que nos confronta con nuestra propia realidad. Nos muestra la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Pero la revelación del Señor nos permite entender su plan, propósito y disfrutar de la acción del Espíritu Santo que nos guía para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.